Dios bendiga a su pueblo. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos permite de hablar de su palabra. Amén. En esta ocasión con la escuela bíblica titulada Dios restaura a su pueblo. Bendito es el nombre del Señor, el cual estará basado en Sofonías. Recuerden que estamos estudiando los profetas menores. Amén. El primer objetivo de esta clase es saber que Dios envió a su pueblo un mensaje de advertencia por su rebeldía. Capítulo 2, concientizarse de la necesidad de vivir en armonía con Dios. Como dice el objetivo 1, Dios siempre le da una advertencia a su pueblo. Dios le da una advertencia o constantemente le viene dando advertencia a la humanidad para que se aparte de su rebeldía, de su pecado y se vuelva a Dios. Es decir, que empiece a vivir en armonía con los principios de Dios. Y el objetivo 3, regocijarse, porque en Dios tenemos oportunidad de restauración. Una gran verdad que no podemos pasar por alto del Evangelio de Jesucristo es que existe una oportunidad de restauración en Dios. Dios, al que llama a la humanidad completa, les hace un llamado para restaurar sus vidas. Y las restaura aquí y ahora, amén, y a posteriori también. Porque justamente en Sofonías habla de esto, pero en el milenio el Señor va a restaurar las cosas y más adelante habrá una nueva Jerusalén donde todas las cosas serán nuevas para aquellos, gloria al Señor, para aquellos que hayan vivido conforme a la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Entonces, visto estos 3 objetivos, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a poder entenderlo y alcanzarlo, lograrlo a través de esta clase. Amén. Bien, pues como les decía, Sofonías va a ser la base bíblica, específicamente en el capítulo 3. En ese capítulo 3, versículo del 9 al 17. Puede tener su Biblia ahí con usted para que pueda acompañarnos. El pensamiento central de la clase es: las reprensiones de Dios a su pueblo no son para destrucción, sino para restauración. Siempre que Dios le exige a su pueblo que cambie en algo que anda mal, que se dé la vuelta, el Señor lo que anda buscando es que el pueblo cambie de orientación, cambie de rumbo y se vuelva a Él. Gloria a Jesús. Solo quiero hablarle de este concepto básicamente, que es restaurar. ¿Y qué es restaurar? Bueno, un primer concepto dice que restaurar es arreglar los desperfectos de una obra de arte, un edificio u otra cosa. Ahí podemos decir es arreglar los desperfectos de una persona, de un ser humano en su vida, por ejemplo, ¿verdad? Y otro concepto es poner una cosa en el estado o estimación que antes tenía. Si hay una gran verdad, amado hermano y hermana que escucha esta escuela bíblica ahora mismo, que sabemos nosotros y lo vemos a diario, es que el hombre, el ser humano, ha perdido, él mismo se ha quitado el valor que realmente Dios le dio. El ser humano ahora mismo no se da, y hace mucho tiempo que ha venido así, desde que el hombre cayó y ha querido vivir a su manera. El hombre ha perdido su condición, su altura. Dice el salmista, poco menor que los ángeles lo ha hecho y lo coronaste de gloria. Entonces fíjense, poco menor que los ángeles lo hiciste. Entonces el hombre no es cualquier cosa, el hombre tiene un nivel sobre toda la creación, ¿verdad? Porque incluso cuando Dios crea al hombre, le dice que él iba a señorear sobre todo lo que existía, todo lo que estaba en el mar o en la tierra. Al final todo, y él iba a ser señoreado por el hombre. Es decir, que el hombre tiene un nivel de posición, ¿sí? Es incluso, ya refiriéndonos a las personas que vienen a Cristo, la misma palabra le llama linaje escogida, nación santo, ¿verdad? Un pueblo escogido por Dios. Entonces no es cualquier cosa, real sacerdocio. El hombre en verdad tiene una gran estima, un gran valor. Pero ese valor y esa estima la retoma cuando viene a Dios. Y Dios mismo es que le hace entender eso al hombre. Y el hombre comienza a vivir conforme a ese diseño de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Hablando sobre el contexto, Sofonías significa escondido de Jehová. Fue bisnieto del rey Ezequías, este profeta.
Se escribió probablemente en el 630 antes de Cristo, en los tiempos del rey Josías. Amén. Entonces, claro, antes del avivamiento espiritual y de las reformas del 621 que se logró justamente bajo el reinado de Josías. Quizás su ascendencia noble, es decir, porque venía de una familia real, ¿verdad?, le dio espacio para él poder entrar al palacio y predicarle al joven rey y hacer que incluso sus profecías, quizá, o Dios a través de su profecía, lograron que Josías pues tomara en serio esa palabra, y a raíz de ella pues entonces las cosas fueron un tanto diferentes. Entonces Sofonías fue comisionado para denunciar, ¿verdad?, esa excesiva maldad que venía mostrando Judá y anunciar la inminente desolación que venía sobre ese pueblo, pero también para instar al pueblo a que se arrepintiera, ¿verdad?, a predecir incluso la destrucción de los enemigos de Judá y la consolación a los fieles con la promesa de las bendiciones futuras. Entonces, asimismo lo había hecho Isaías 50 años antes que él. Y entonces, el inspirado profeta contempla más allá de la situación inmediata y centra su mirada una y otra vez hacia el día de Jehová, ¿verdad? Hacia ese día de Jehová, gloria a Dios, que sería entonces prefigurado brevemente por los acontecimientos en Judá. Entonces, fíjense que Sofonías está haciendo una comparación de lo que estaba pasando y esas posibles desolaciones que venían, que sucederían a Judá en los años venideros, pero también prefiguraban, hacían, si se quiere, una comparación. Eso que está detallado principalmente en el capítulo 1, más hacia en el versículo 2 al 4, está hablando básicamente de esos acontecimientos que se cumplieron allí, la invasión babilónica y todo eso, pero que también dan una señal y dan como una imagen de cómo sería la persecución en el fin de los tiempos. Amén. Entonces también una parte importante es cuando habla en el capítulo 3, que es donde nos vamos a concentrar, y se predice el juicio divino de las naciones. El Señor va a juzgar a las naciones. Eso en el capítulo 3, básicamente en el 3:8. Y luego también la supremacía de Israel en el reino milenial. O sea, cómo Israel va a tener una posición superior en el reino milenial de Cristo. Y también en el 3, del 9 al 13, allí específicamente, y del 14 al 20, habla del consuelo, de la santidad y de la gloriosa restauración de Israel a su tierra, cómo Dios lo va a retornar. Y parte de eso sucedió ya de manera parcial, si se quiere, cuando en 1948, cuando Israel se convierte en Estado, en República, ¿verdad? Pero claro que aquí Sofonías se está refiriendo a algo que va mucho más lejos. Sofonías se está refiriendo a acontecimientos futuros, en el reino milenial, en el reino de Cristo, esa segunda venida de Cristo también. Aquí tenemos el bosquejo de la clase, de cómo se va a desarrollar. En la primera parte, el subtítulo es Una salvación asegurada, ¿verdad? En capítulo 3 del 9 al 11. La segunda parte sería un remanente escogido. Eso está en Sofonías 3 del 12 al 14. Y las razones para regocijarse. Amén. En este contexto vamos a ver la clase en el día de hoy. Amén. Pues vamos a leer toda la cita bíblica en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vemos aquí que en Sofonías capítulo 3 del 9 al 11, hablando aquí con el subtema de una salvación asegurada, vamos a ver cómo dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Fíjense, aquí Dios está dándole una promesa a un remanente
Le está dando una promesa a ese remanente fiel, a ese que se mantendrá fiel dentro del pueblo de Israel, diciéndole que aquellos que no han sido fieles van a ser quitados, ¿sí? Incluso van a suplicar, gloria a Dios, para que entonces el Señor los acepte y los reciba. Pero fíjense que está hablando de que Él lo va a quitar a esos que se rebelaron y a esos que se alegran cuando se revela Israel como pueblo contra Dios. Entonces el Señor allí tiene un remanente a los cuales su salvación está asegurada, a ese remanente fiel. Es lo mismo que acontece también con la iglesia, ¿sí? No todos viviremos, pero no todos dormiremos, dice Pablo con la segunda venida de Cristo. Entonces, pero que cuando, en el caso del arrebatamiento, cuando vengan aquellos que se han mantenido fieles, entonces sí escucharán la trompeta y nos reuniremos juntamente con los que han muerto, los que vivamos, ¿verdad? Allá en los aires. Entonces, fíjese que siempre en toda la Biblia, en todo el tiempo, fíjese la destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios sacó un remanente. ¿Cuál fue ese remanente? Bueno, pues la familia del sobrino de Abraham. El Señor la sacó de allí también por la intercesión de Abraham, de hecho, y lo sacó de en medio de ese pueblo que el Señor destruyó, pero su familia, Lot y sus hijas, ¿verdad? El Señor los salvó. O sea, hay un remanente que el Señor siempre, en cada espacio, en cada momento, en el desierto también, el pueblo de Israel murieron casi todos, pero hubo un remanente. Bueno, los hijos de ese remanente, pues ahí vinieron y formaron el pueblo, ¿sí? Gloria al Señor. Entonces, un remanente escogido, justamente como hablábamos, es de lo que estaba refiriendo el versículo anterior. Y dice acá, y dejaré en medio de ti, esos que son fieles, ¿verdad? Lo que hablaba en los versículos anteriores, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. Fíjense las características de ese remanente escogido del cual estamos hablando. Ese remanente del cual Dios está haciendo énfasis, está diciendo, yo dejaré de en medio de ti a uno, gloria a Dios, que será ese remanente escogido, pero ese será un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Cuando vemos esa palabra pobre en algunos contextos en la Biblia, no se está refiriendo a pobre de que no tenga dinero específicamente, aunque eso puede ser también y eso no implica nada. Pero esa pobreza se refiere justamente a esa última parte que tengo resaltada allí. Dice ahí que confíe en el nombre de Jehová. Entonces una persona que tiene dinero, una persona que se cree poderosa, que cree que puede resolver las cosas, nunca va a depender de Dios, que es lo que Dios anda buscando en ese remanente que le es fiel. Dice el 13, el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira. Fíjese la importancia, aquí Dios hace énfasis sobre que ese remanente que es fiel, que confía en Jehová, que su confianza está puesta en Jehová, no hará injusticia ni dirá mentira. Fíjese la importancia de practicar la justicia en estos caminos, gloria al nombre del Señor, de no hablar mentira, gloria a Dios, es importantísimo. Hay gente que dice a veces, no, porque una mentirita blanca, no existe mentira blanca, negra, roja, no, mentira o verdad, no hay punto, no hay términos medios allí. Entonces usted o habla la verdad o está hablando mentira, gloria a Dios, importante con eso, porque si usted es de ese remanente, claro, ya decíamos, esto se está refiriendo al pueblo de Israel, sin duda, pero de ahí podemos extraer enseñanzas que se aplican a nosotros muy bien en nuestros días. No habla ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. El Señor mismo guardará de su pueblo. Y aquí se está refiriendo justamente a esa segunda venida de Cristo cuando se establezca el reino milenial. Es algo a futuro, sin duda que está por acontecer. Pero fíjese cómo Dios le está dando una esperanza al pueblo de Israel y a nosotros, el Israel injertado, ¿verdad? Aquellos que hemos venido, el Señor nos ha llamado a su redil y somos fiel a su palabra. Gloria a Dios. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén, refiriéndose justamente a ese pueblo y a ese remanente específico dentro de ese pueblo. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Razones para regocijarse. Entonces en Sofonías 3, 15 al 17 dice así: Jehová ha apartado tus juicios
ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es Rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. Justamente, ¿verdad? En ese establecimiento del reino milenial. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Gloria a Dios. Fíjense cómo aquí el profeta está hablando de parte de Dios y consolando a su pueblo. Esas promesas de consolación. Porque si bien es cierto que Dios nos llama la atención en lo que hacemos, luego el Señor también nos dice las consecuencias de eso. Si no hacemos, o sea, si no obramos en bien, trae sus consecuencias. Pero cuando obramos en bien, también el Señor nos da una consolación, nos da una palabra de aliento, nos dice qué va a suceder, esas preciosas promesas de parte de Dios. Y así Dios le habló a través de Sofonías al pueblo de Israel en aquel entonces. Y estas palabras podemos tomarlas para nosotros hoy día. Amén. Jehová está en medio de ti. Procuremos que Jehová esté en medio de nuestras vidas. Que el Espíritu Santo sea quien gobierne nuestras vidas. Que el poderoso sea quien guíe nuestros pasos. Que las decisiones que tomemos no las tomemos conforme a nuestra sabiduría humana y conforme a los estamentos de la ciencia y las demás personas, por decir algo, lo que me enseñaron mis padres y demás. No, vayamos a qué establece la palabra de Dios. Busquemos la guianza del Espíritu Santo, porque Jehová, el poderoso, Él salvará. Así que no te angusties. No te angusties por lo que está sucediendo ahora mismo. No te angusties quizá por lo que te está pasando a ti de manera puntual. Y quizás tú dirás: varón, usted no sabe lo que yo estoy pasando. Todos de una forma u otra pasamos y hemos pasado situaciones complicadísimas. Pero en Cristo somos más que vencedores. Si estamos en el Señor, si estamos pendientes a Él y buscando la sabiduría de Dios, la respuesta de Dios, la ayuda de Dios en nuestras vidas, podemos estar tranquilos. Nos regocijaremos, aleluya. Cantaremos con gozo, aleluya. Cánticos para nuestro Dios. Callará de amor. El Señor, gloria al Señor, no te va, aleluya, en ese momento que tú vas a Él, que tú te mueves hacia Él, que tú estás atento a Él, que tú estás pendiente, que tú quieres su guianza en tu vida, el Señor solamente te mostrará su amor. Y no importa cuántas veces nosotros lo hayamos ofendido, cuando vayamos a Dios, cuando vamos a Dios arrepentidos, aunque pensemos tal vez por momento y el enemigo te ministre que Dios no te ha perdonado, o el enemigo te ministra que Dios no te escucha, no le hagas caso. Porque el Señor es un Dios poderoso. Dios no es una cosa. Dios es real. Dios es el Todopoderoso. Aleluya. Y el Señor está muy pendiente y muy atento en lo tuyo de manera particular. Bendito el nombre de Dios. Dios es una realidad. Aleluya. Gloria a Dios. Dios no puede ser explicado a través de los métodos humanos ni de la ciencia. Pues Dios, aleluya, solo puede ser entendido a través de la fe. Aleluya. Y es creer y es entender, aleluya. Es esa certeza de que lo que Dios prometió en su palabra, así como se cumplió en el pasado, así mismo se irán cumpliendo a futuro. Y es una realidad de nuestras vidas el Señor, aleluya. Y los que hemos conocido a Dios y hemos atravesado por situaciones que sabemos que solo Dios nos pudo haber sacado de allí, estamos claros y confiados en que Dios, aleluya, es real. Y de que Dios, aleluya, va a darnos razones de más para regocijarnos en Él, aleluya. Para que estemos contentos, para que estemos llenos de gozo en Él, aleluya. Aquí Él nos va a restaurar nuestras vidas. Y a futuro, gloria al Señor, reinaremos con Él eternamente y para siempre. Eso es una promesa fiel, firme, que tú y yo no podemos negociar por nada y con nadie. Bendito el nombre del Señor. Ahora ya finalmente, para no quitarle mucho tiempo, los invito a revisar los objetivos. Básicamente en esta clase lo que se persigue, como decía al inicio, es que nosotros podamos recibir ese mensaje de advertencia. Saber que hay un mensaje de advertencia contra los rebeldes.
El Señor mismo, la palabra misma está llena de mensajes de advertencia para la humanidad. El problema es que la humanidad no quiere dejar su rebeldía y quiere seguir buscando explicaciones vagas, huecas, aleluya, para vivir a espaldas de Dios. Bendito el nombre del Señor. Que nos podamos concientizar de esa necesidad que tenemos usted y yo de vivir en armonía con nuestro Dios. Busquemos incesantemente estar en armonía con lo que Dios establece. Que lo que usted y yo hagamos, aleluya, esté aprobado por Dios. Bendito el nombre del Señor. Que usted y yo no vivamos como chivos sin ley, sino conforme a lo establecido en la palabra de Dios para su gloria y su honra. Y veremos los beneficios aquí en la tierra y cuanto más allá, gloria al Señor, cuando el Señor reine y restaure al pueblo de Dios. Gloria a Dios. Que podamos regocijarnos también en Dios, porque en Dios tenemos esa oportunidad de restauración. Usted y yo, amado hermano, que predicamos la palabra de Dios con nuestras vidas y leemos la palabra y enseñamos a otros y le enviamos versículos a otros y notas a otros hablándole de la grandeza de Dios, siempre hablemosle a la persona sobre la oportunidad de restauración que hay en Dios. Aleluya. Porque si hay algo hermoso en Dios es que existe esa oportunidad de restauración para la vida de aquellos que se acercan a Dios. Bendito el nombre de Dios. Amén, amado. Gloria al Señor. Pues hasta aquí me ha ayudado Dios. Yo espero, gloria a Jesús, que de una u otra forma, aunque sea breve, pues que pueda este mensaje llegar a tu corazón, a tu vida, y que el Señor mismo continúe guiándote cada día y que tú sigas buscando el favor y la guianza del Todopoderoso en tu vida, porque Dios es real. Bendito el nombre del que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Dios te bendiga.